Hola amigos de tvcenlinea.com, esta es la primer parte de nuestro curso denominado Conceptos indispensables en intrusión. En este curso veremos dos temas muy importantes, iniciando con la ley de Ohm y las aplicaciones de la ley de Ohm dentro de intrusión. Para entender mejor estos conceptos vamos a definir puntualmente cada uno de los elementos que se involucran dentro de la ley de Ohm, inicialmente con el voltaje, después con la resistencia y por último con la corriente. Una vez que definimos estos conceptos, veremos cómo influyen en intrusión, como lo es las resistencias de fin de línea, la selección y calibres de cables presentes en las conexiones cableadas de intrusión, así como las caídas de voltaje presentes en conexiones de sistemas de intrusión cableado tradicional. Ahora bien, iniciemos definiendo los elementos presentes en circuitos eléctricos. En un circuito eléctrico existe siempre la corriente, que es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Su valor es el amperio y se representa con la letra I. Después tenemos el voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Su valor es el volt o voltios y se representa con la letra V. Después tenemos la resistencia y se le denomina resistencia a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Su valor es el ohm y se representa con la letra omega. Por otro lado, la ley de Ohm es una ley que nos indica que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje y paralela e inversamente proporcional a la resistencia. En términos más sencillos, pudiéramos ver un circuito eléctrico en el cual influye la ley de Ohm como una manguera conectada a una llave con una boquilla para arrojar el agua a presión. Aquí, la llave es lo que pudiéramos conocer como la fuente de alimentación. La corriente es la cantidad de agua que circula por la manguera y la resistencia es la boquilla que impide que el agua fluya libremente, ejerciendo presión y haciendo que salga a mayor distancia. Un circuito eléctrico funciona de la misma manera. Existe una fuente de alimentación denominada voltaje, existe un flujo eléctrico a través de un conductor denominado corriente y existe una impedancia al flujo eléctrico denominado resistencia. Por lo tanto, podemos entender por estas imágenes, en la imagen superior izquierda, que tenemos un voltaje y una resistencia grande, por lo que tenemos un caudal menor. De igual manera sucede en la parte de abajo. Tenemos un voltaje considerable, una resistencia grande y un caudal o una corriente pequeña. Mientras que del lado derecho, en la parte superior, tenemos el mismo voltaje, una resistencia más chica, es decir, menos resistencia a la oposición del agua, entonces tenemos más corriente o más caudal de agua. En la parte inferior derecha es lo mismo, tenemos un voltaje más chico, la misma resistencia y por ende un caudal de agua más chico o una corriente más chica. Es como están relacionados estos elementos dentro de la ley de Ohm. Vamos con el segundo punto de nuestro curso, el cual es las aplicaciones de la ley de Ohm en intrusión. Aquí veremos los temas de resistencias de fin de línea o end of line por sus siglas en inglés, la selección de calibre y tipo de cable por los temas de amperaje en intrusión y las caídas de voltaje por la selección del calibre de cable y las resistencias utilizadas. Para nuestro primer punto, o la resistencia de fin de línea, es una resistencia utilizada al final de la conexión entre un sensor cableado y el panel para evitar falsas alarmas ocasionadas por factores ambientales y de instalación que al mismo tiempo notifican al sistema cuando un sensor es saboteado o arrancado. Los eventos que lo pueden detonar son falsos contactos por corrosión, intentos de sabotear el sistema o instalaciones de mala calidad. El funcionamiento de las resistencias de fin de línea no es más que el de evitar situaciones como las que veremos a continuación. Aquí tenemos un sensor normalmente cerrado al cual se le hace un puente. Al puentear nosotros dos terminales de un contacto cerrado, pues el sistema no tiene manera de identificar que está siendo saboteado y alguien puede ingresar de forma ilegal. Por otro lado, un panel de alarma que sí está preparado con resistencia de fin de línea está protegido, ya que la resistencia está enviando constantemente un valor de ohms. Cuando la línea es cortada o puenteada, este valor de ohms no es recibido por el panel y esto lo notifica al sistema. Otra configuración es la de doble resistencia de end of line o fin de línea para circuitos que tienen sensores normalmente abiertos. Aquí las resistencias siempre estarán enviando un valor de ohms al panel, así esté el sensor abierto, para que el sistema se proteja. Si alguien corta o hace un puente entre las terminales, van a saltarse el valor de los ohms, recibiendo el panel otro valor diferente y alertando al sistema que alguien está intentando sabotear o que la línea se ha roto.
Dentro de intrusión es de suma importancia conocer tanto el tipo de cable como el calibre de cable que vas a implementar en tu instalación. El tipo de cable que más se utiliza en intrusión o el que se recomienda es el de 4 hilos. El cable de 4 conductores es el recomendado en intrusión en instalaciones cableadas. ¿Por qué el de 4 hilos? Muchos sensores de intrusión requieren alimentación directamente del panel o de la fuente de baterías. Por esto se utilizan 2 cables para alimentar el sensor y otros 2 más para comunicar algún evento normalmente abierto o cerrado. El negro se utiliza para el voltaje negativo o común, el rojo para el voltaje positivo y verde y amarillo para la comunicación de contactos. Hablando del calibre de cables, existen diferentes tipos de cables utilizados para intrusión. El calibre de un conductor suele medirse en AWG, American Wear Gauge. En alarma se utiliza el calibre 20 o 22 AWG a 4 hilos, definidos como 4x22 AWG o 4x20 AWG. Pero quizá te estés preguntando por qué utilizamos ese calibre de cable en alarmas. Es muy simple, ya que del calibre 20 al 22 se soporta un amperaje desde 0.92 hasta 1.5 amperes, dependiendo si es de cobre o de aluminio el conductor que estemos utilizando. Por lo tanto, estamos garantizando más distancia de conexión, lo cual entra en el siguiente punto: las caídas de voltaje. La caída de voltaje no es más que la cantidad de volts que se pierden en una instalación cableada de tipo tradicional. Esto debido a la longitud y a las características con las que está construido el cable. Aquí, entre más grande sea el cable o más distancia tenga, más caída de voltaje tendrá. Entre más cerca se esté de la batería, más voltaje se tendrá. Entre más lejos esté de la batería o fuente de alimentación, menos voltaje se tendrá. Para calcular este tipo de fenómenos se utiliza la fórmula que veremos a continuación. En esta fórmula podemos obtener la caída de voltaje de forma directa. Aquí hay que multiplicar un multiplicador de fase 3, hay que multiplicar la constante de corriente continua, que son 12.9 para conductores de cobre y 21.2 para conductores de aluminio, se multiplica por la corriente del circuito en amperios, se multiplica por la longitud del conductor en pies y se divide todo entre el área de sección transversal del conductor en milésimas circulares. Estos datos los obtienes con el fabricante de tu conductor y puedes hacerlo de forma manual. Sin embargo, en la web existen herramientas en las que tú puedes ingresar todos estos datos y te arrojan automático la caída de voltaje de tu circuito. Hasta aquí llega la primera parte de nuestro curso, Conceptos indispensables en intrusión, y aquí hemos definido qué es la ley de Ohm y cómo esta nos afecta en un circuito de intrusión. Muchas gracias por tu atención y nos veremos a la próxima.